se acaba hoy. Singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esta es la caja de cuentos, hoy 24 de mayo del 2013. El día de hoy vamos a hablar de Edgar Allan Poe y para ello me acompaña nuestra amiga Morgana Wally. ¿Cómo estás, Morgano? Hola, buenas noches a todos, buenas lunas. También tenemos al superespecialista recomendado por nuestra superespecialista Morgano, Hermes Saucedo. Gracias, Hermes, por estar. Gracias, buenas noches. Y también nos acompaña, por supuesto, nuestro amigo Erraez. Hola, buenas lunas, un gusto estar aquí. Nuestro amigo Yair, no sé qué pasó, estaba en la llamada, pero se perdió, a lo mejor no estaba conectado, por ahí vi que hizo algunos intentos, pero no se concretaron. Pues sí, pero este programa promete. Y para ello, ¿qué les parece si empezamos con una narración que nos quiere compartir el Raez? Toma este beso sobre tu frente y me despido de ti ahora. No queda nada por confesar. No se equivoca quien estima que mis días han sido un sueño. Aun si la esperanza ha volado en una noche o en un día, en una visión o en ninguna, ¿es por ello menor la partida? Todo lo que vemos o imaginamos es solo un sueño dentro de un sueño. Me paro entre el bramido de una costa atormentada por las olas y sostengo en mi mano granos de la dorada arena. Qué pocos, y sin embargo cómo se arrastran entre mis dedos hacia lo profundo. Mientras llora, oh Dios, no puedo aferrarlos con más fuerza, no puedo salvar uno de la más implacable marea. ¿Es todo lo que vemos o imaginamos un sueño dentro de un sueño? ¡Qué melancolía, caray! ¡Ay, voy a llorar! Preciosa, sentimiento bucólico. Pero total, o sea, estaba yo bien, buenas noches, y de repente, madres, me bajó el humor, pero al suelo. Fue así como de buenas noches, van a morir. Sí, esta vida no es nada, es solamente un sueño dentro de un sueño. Joder. ¿Qué pasa con Edgar Allan Poe? ¿Por qué elegimos este personaje? A ver, vamos a hablar de este tema. ¿Qué es lo que nos gusta de este escritor, Edgar Allan Poe? Un escritor del siglo XIX, muy famoso por sus narraciones extraordinarias que nos dejó, donde mucha gente le acusa de estar totalmente desvinculado con la realidad y vivir en una suprarrealidad, en un sinsentido, inclusive en algunas ocasiones. Pero para quienes lo leemos realmente nos resulta muy cuerdo, ¿no les parece? Depende. No sé, yo creo que también depende mucho el mood que traigas, porque, bueno, hay cuentos y hay poemas de Edgar Allan Poe que en verdad te pegan duro, o sea, te vuelves loco o te deprimes o te da un ataque de risa histérica. Todo depende cómo estés. En mi caso llegó en la pubertad, en mi época de que yo soy bien darts, y bueno, me agarró con puros poemas que dolían y con puras cosas que me daban miedo pero me gustaban. Entonces sacó ese lado loco de mí, no sé ustedes. Hermes Serraez. Hermes. Aquí ando. Bueno, después de la descripción que nos acaba de dar Morgano de su vivencia,
Bueno, lo que yo veo con Edgar es más bien como que te lleva al extremo, como que saca todo así el lado oscuro que hay en ti y te lo plasma, porque no es como el terror o el horror que estamos acostumbrados a que es muerte y se acabó. No, él como que te deja entre el filo de la vida y la muerte y te describe exactamente lo que estás sintiendo en esa transición. Yo creo que, bueno, a mí lo que me llama mucho de Edgar es precisamente esta facilidad que tiene de llevarte a donde quiera y te deja en el filito entre la vida y la muerte y hazte como bolas como puedas. Comparto plenamente, yo cuando descubrí a Edgar Allan Poe, yo tenía 13 años, leí esta narración del Gato Negro y francamente como... No, pero siempre me gustó leer, entonces cuando llegó un libro de Edgar Allan Poe lo leí y mi primer cuento fue ese, El Gato Negro, porque a mí me encantan los animales, pero justamente sí te arranca esta parte extremista, porque bueno, el tipo le saca un ojo al gato, lo termina emparedando y el gato se vuelve un símbolo en toda la historia, pero si dices, yo nunca le haría eso a mi mascota, pero resulta que dentro del contexto de la historia hasta entiendes por qué el tipo lo hace, ¿no? Muy extremo. Erraez, ¿tú qué opinas? Yo opino que es un personaje del siglo que vivió. Definitivamente. Además, pues la vida de él no fue nada fácil, ¿no? Entre su madre y su padre biológicos había una distancia cultural, ¿no? Uno y uno con el legado irlandés y el otro más inglés, etcétera. Después la muerte, el abandono del padre, la muerte de la madre, ¿no? La mala reputación de la madre también puesta en tela de juicio por el padrastro, el hermano mayor siempre distante, él un poco más cerca que su hermana menor, ¿no? Ellos son, nacen en Boston, en Michigan, más al norte, y se van a vivir con una familia sureña. En pleno siglo, en plena guerra de la sucesión, o sea, todo eso les pega muy duro, ¿no? Él es el gran americano, ¿no? Él es el inventor de la narración corta, ¿no? O el American Short Story, ¿no? Como un género. Él es el que pone de vuelta la novela gótica, yo creo que un poco por su lectura de los clásicos y su estancia corríjame si no, estuvo en Escocia y en Inglaterra, ¿no? En algún periodo importante de su formación, ya que su padrastro de origen escocés tenía pues negocios, ¿no? Y era un industrioso y cuadrado sureño, con el cual pues obviamente no compaginó, ¿no? Y tenemos a un capricorniano, nacido en 19, o sea, un príncipe de los cielos, con el sol en alto. Sin embargo, exacto, fíjate, es tu ¿cómo se le da? Conatal. Ándale, es mi tocayo de cumpleaños. Es tu tocayo de cumpleaños y además era ascendente escorpión, o sea, venenoso él, ¿no? Sexoso. Y bueno, pues... Ay, no, los escorpiones son bien dulces, no sean así. Y su luna, son dulces, claro. Bueno, depende, si tienen lo que quieren y estás con ellos y si no, son de cuidado. Bueno, pero buena onda. Bueno, pero déjenme decirles algo. Tenía su luna en Piscis y un montón de planetas en Piscis. Entonces tenía una sensibilidad muy especial. Entonces tenía la capacidad, ¿no? Teorética y literaria de llegar hasta la locura y en un ejercicio más que literario, bueno, sí, claro, ¿no? Pero también de cierta proyección yoica, porque su medio cielo era en Leo. Pues al final todo era vanidad. Pues increíble, ¿no? Porque tocaba los abismos de la locura, penetraba en ella y en un momento dado podía salir bien librada, ¿no? Presa del alcoholismo desde muy joven, ¿no? Un poco inducido por malos conceptos y malas compañías, estuvo en el ejército, hizo un primer libro de poemas, ¿no? Que pasó prácticamente inadvertido. En fin, no le fue muy fácil, estaba enamorado de una chica que fue su amor imposible, que se casó con un mejor partido que él, ¿no? Claro, ¿no? En ese Estados Unidos tan industrioso, él no era un buen partido, porque lo mantuvieron hasta bastante grande, ¿no? Y
¿Qué más podemos decir rápidamente para dar una pincelada rápida de nuestro buen Edgar, ¿no? Que además tenía una creatividad y una imaginación desorbitante, ¿no? Porque tenía un Mercurio muy buen aspectado. Así que todo lo que fueran escritos, todo lo que fuera la comunicación, en fin. También se casó con una de sus primas, que fue su primera esposa. Recordemos que la mamá murió de tuberculosis, su primer esposo, que era su prima, cuando se casó con ella tenía 13 años la prima. Imagínate, ¿no? Murió de tuberculosis. Él posiblemente después haya padecido de tuberculosis, pero parece que murió en unas extrañas circunstancias en las cuales al salir de una taberna lo agarraron que era una práctica común en ese momento, y a los borrachos de las calles o amanecían en un barco o, bueno, eso era de que en la otra costa, de que en Portland, pero en la costa te mandaban a la cola de las elecciones y te hacían votar todas las veces posibles y te intoxicaban hasta el colmo. Y parece ser que en una de esas nuestro buen Edgar falleció. Y esta es la breve historia de un genio, porque hay quien lo nombra el genio del siglo XIX. Vivió solamente 40 años, pero los vivió a una intensidad non plus ultra. Qué curioso, ¿no, Raes? Cuando hablamos de Robert D. Howard, pues también fue un escritor que al llegar a los 40 toma el revólver y se vuela la tapa de los sesos. Estos románticos. ¿Qué tendrá la tierra norteamericana que hace que la gente se vuelva loca y juegue con armas? ¿Eso que les da arma? Algo habrá, ¿no? La sordidez de la vida, ¿no? Como que no soportan muy bien el plano material y por eso tanta creatividad. Puede ser. Estoy leyendo aquí el chat, si me permiten. Comenta Leonis Aguirre. Dice, para mí que Poe era un hijo de la maruca desquiciado. Y dice Cassandra, yo creo que en la locura de su vida, su discurso escrito es de lo más coherente. Lobos Máximos nos comenta también, estamos acostumbrados al terror de muerte y se acabó. También hay otros grandes y ya no terminó de escribirlo. Comenta Cassandra, que te provoque sentimientos distintos no quiere decir que no sea un discurso coherente. Pues polémico, ¿no? Polémica la lectura de Poe, el discurso de las novelas de Edgar Allan Poe. Y Hermes, ¿qué nos puedes contar alrededor de este halo que tiene Edgar Allan Poe como un escritor extraordinario, como bien lo dicen incluso sus narraciones? Sí, mira, y ahondando un poco en lo que dice Raes, y hay que entender la niñez de Edgar, porque bueno, fue huérfano, sus padres se dedicaban a la farándula, sus padres originales, y ya luego uno se muere o se va, lo abandona con su madre, luego su madre al verse así necesitada va y lo abandona con sus familiares del sur, y en el sur precisamente Edgar encuentra lo que es, bueno, en aquel entonces lo que eran los negros, toda su mitología de los negros. Él se cría con nodrizas negras y entonces como que de ahí agarra ciertos conceptos tenebrosos, macabros de alguna manera, ¿no? Cuando él viaja con su padre adoptivo, que es John Allan, que realmente nunca lo adoptó legalmente, nada más era como que su protegido, viaja con él a Inglaterra y luego a Escocia, como que todas estas atmósferas distintas le dan a Edgar ese toque de vamos a decirle locura, pero era muy coherente, ¿no? Finalmente, bueno, él cuando era adolescente se enamora, me recuerdo que ahí Julio Cortázar lo dice, se enamora de una mamá de uno de sus compañeros, ¿no? Pero lo que a él le gusta es precisamente esa imposibilidad de amar, ¿no? O sea, tiene la figura de Ellen, así le ponía él. Tenía la figura de la mujer, pero sabía que nunca la podía tener y él disfrutaba de ese amor platónico, de ese amor imposible, ¿no? Como que él lo disfrutaba de alguna manera. Creo que todas estas cosas influyen mucho en lo que vendría siendo toda su narrativa y sus poemas incluso. Ok, ¿tú quieres compartir algún poema o alguna narración de Edgar Allan Poe? ¿Tú o cualquiera que esté en la mesa quiere compartir alguna narración para darnos idea de cómo escribía este hombre?
Va a Hermes, rífate. Voy, ok. Bueno, hay muchos cuentos y todo. Vamos, bueno, yo quiero mencionar uno que fue de los primeros que leí de Edgar, que se llama El Pozo y el Péndulo. Lo conozco, buenísimo. Es buenísimo, es muy famoso. En resumen, ¿qué nos dice este cuento? ¿De qué se trata, no? Nos habla de una persona que está condenado por la Inquisición española en Toledo, y que bueno, está en el calabozo de la famosa Inquisición, y bueno, y él despierta en el medio del calabozo en la oscuridad total y no sabe dónde está, ¿no? Entonces él nos empieza a narrar cómo es su experiencia estando ahí. Entonces, bueno, quisiera leer un fragmento como primer pieza. Después de que él llega al calabozo, se despierta, esto es lo que nos cuenta, lo que nos dice Edgar. Me había desmayado, pero no puedo afirmar que hubiera perdido completamente la conciencia. No traté de definir lo que me quedaba de ella, y menos de escribirla, pero no la había perdido por completo. En el más profundo sopor, en el delirio, en el desmayo, hasta la muerte, hasta la misma tumba, no todo se pierde. O bien, no existe la inmortalidad para el hombre, cuando surgimos del más profundo de los sopores. Rompemos la tela sutil de algún sueño, y sin embargo, un poco más tarde, tan frágil puede haber sido aquella tela, no nos acordamos de haber soñado. Y así es como él empieza a plantear la situación de cuando se despierta en ese calabozo, que lo describe como húmedo, así oscuro totalmente. Él le da miedo abrir los ojos porque no sabe qué va a ver, ¿no? Entonces no los cuenta adelante. Voy a leer otro fragmento que dice: hasta ese momento no había abierto los ojos. Sentí que yacía de espaldas y que no estaba atado. Alargué la mano, que cayó pesadamente sobre algo húmedo y duro. La dejé ahí algún tiempo, mientras trataba de imaginarme dónde me hallaba y qué era de mí. Ansiaba abrir los ojos, pero no me atrevía, porque me espantaba esa primera mirada a los objetos que me rodeaban. No es que temiera contemplar cosas horribles, pero me horrorizaba la posibilidad de que no hubiese nada que ver. Y así nos empieza a describir. Qué fuerte esto. Ese final está fuertísimo. Como bien lo hace el señor Poe, siempre nos hace trabajar el coco de una manera tenebrosa que ni siquiera nos imaginábamos que pudiéramos pensar algo así. Claro, ¿puedes repetirlo, Hermes? ¿Ese final? Claro que sí. A ver, el final, bueno, como termina su primera descripción, dice así: no es que temiera contemplar cosas horribles, pero me horrorizaba la posibilidad de que no hubiese nada que ver. Uf, ¿qué es peor? La nihilidad de la nada es la muerte, ¿no? Está cañón. Qué terrible. No, sí, aparte es frío, bueno, dicen las cosas como van. Esto me recuerda un poco, guardando las distancias históricas y discursivas, ¿no? Me recuerda un poco también, un poco a García Lorca, ¿no? Con esta parte sensorial de los olores, las atmósferas, el clima. Yo creo que Poe trabaja muy bien toda esta parte de la sensibilidad, ¿no? Porque él no escatima en decirte si un lugar es húmedo, si huele a mierda, si había ratas, si olía a hierba, si había quemado algo que apestaba terriblemente como basura, algún cadáver. Es como el antecedente de lo que va a ser este movimiento de los 20, ¿no? El movimiento literario de los 20 en España. Pero igual desviando. Morgano, dígame. Usted trae algo preparado también. Bueno, traigo varias cosas, pero estaría bueno mencionarlas todas. Herráez ya mencionó el asunto de la parte de su biografía en la que se casa con una prima, y la prima era menor, y todo un relajo. Digo, gran parte de su vida fue lo que lo inspiró a escribir ciertas cosas, y específicamente eso de la prima le hizo escribir el cuento de Berenice.
Berenice, a pesar de que tiene sus partecillas de terror, no es tan conocido como debiera, fíjate. Creo que le tienen más cariño a Annabelle y a Eleonora, pero a Berenice me la hacen a un lado y es un cuento espantoso, terrible, y creo que fue mi tercero favorito. No puedo decir cuáles son mis favoritos porque todos lo son. Básicamente este cuento es sobre un fulanillo que se llama Aigaus, bueno, no sé cómo se pronuncia aquí, ¿verdad? Pero Aigaus, y se supone que él se casa con una prima, y la prima tiene una enfermedad bastante extraña, y él empieza a tener como unos delirios medio extraños o un obsesivo complicado con los dientes de Berenice. Quizás la ve y le da igual si es bonita, si es alta o algo, pero en cuanto la ve sonreír o en cuanto la ve abrir la boca, sus dientes es lo único que desea. Llega un punto en el que Berenice pues ya no puede ni siquiera moverse, ya es casi un cadáver. Pero sus dientes, ¡ay, perritos! Algo, ¿perdón? No, pero bueno, digamos que la parte más desesperante de este cuento es que tú no sabes realmente lo que pasa o lo que puede llegar a ser este personaje, pero al final tu cabeza empieza a dar un buen de ideas porque nada más te da un pequeño intro de lo que pasó antes, te da una laguna mental y lo que pasó después, y eso yo creo que para la imaginación de muchos que está muy desarrollada es bastante pesado. Entonces les voy a leer la última parte de este cuento, nada más para que se den una idea. Se llama Berenice, ya les dije, ¿verdad? Y dice: señaló mis ropas, estaban manchadas de barro, de sangre coagulada. No dije nada, me tomó suavemente de la mano, tenía manchas de uñas humanas, dirigió mi atención a un objeto que había contra la pared. Lo miré durante unos minutos, era una pala. Con un alarido salté hasta la mesa y me apoderé de la caja, pero no pude abrirla. En mi temblor se deslizó de la mano y cayó pesadamente. Se hizo añicos y de entre ellos, entrechocándose, rodaron algunos instrumentos de cirugía dental, mezclados con 32 objetos pequeños, blancos, marfilinos, que se desparramaron por el piso. ¿Qué hubo? Venga. El cuento me asusta mucho, realmente. No, pues es hasta siniestro, ¿no? y digamos que a partir de este personaje, creo que Edgar Allan Poe empieza a desarrollar este tipo de, no sé si se le puede llamar desorden mental o qué, pero que tenían muchos de sus personajes, ya sea en El Gato Negro o en La Máscara de la Muerte Roja. No sé cómo se llama en específico este desorden, pero es una especie de como de obsesión. No es obsesión compulsivo como es conocida, pero se fija en una sola cosa, en un solo sentimiento, en una sola emoción. Pero tienes toda la razón. Por ejemplo, en este cuento de la caída de la casa de Usher, pues los dos hermanos que viven en esa casa, pues me parece que el hermano no soporta el ruido y la hermana perdió la razón por alguna situación, entonces siempre te pone personajes muy desquiciados, ¿no? Ah, mira, ya me acordé, la enfermedad esta que te digo, la mayoría padecen monomanía, que es el tipo de obsesión que de una sola emoción o situación que te puede afectar. En el caso que me dices ahorita de que a alguien no soportaba el ruido, o ¿qué será? Creo que en El Corazón del Ator, o sea, ese es el más lógico, cuando empieza a sentir la mirada del ojo cataratoso que lo está mirando y que es eso lo que le está nada más dando vueltas en la cabeza. O en La Máscara de la Muerte Roja, por ejemplo, que ya ves que el príncipe le da por empezar a decir que se va a infectar de la peste y mejor hay que cerrar todo y todos vivamos en un castillo. Fue muy, muy característico de él y quizás por eso algunos dementes locos como nosotros fuimos llamados a sus voces. Pues puede ser. Yo pensé que decías lo de monomanía porque en Los Crímenes de la Morgue, cada vez que ella necesita pues es un mono también, ¿no? Sí, lo que sea que dijo el perro está bien. Ah, ¿no se escuchó nada? No. Ah, ok, pero son los perros de Tíndalos. Lo sabía. Cancerbero llegó. Me vienen siguiendo de todas las eras. ¿Sí leyeron ese cuento de Lovecraft donde tiene una regresión y llega y ve los ojos de los perros de Tíndalo?
Y lo van siguiendo por todas las eras hasta que llega al siglo XIX. Creo que no. Un alucine de cuento. Sí. Oye, pero cuidado, porque estamos hablando del maestro Poe y acuérdate que se llevaba pero mal con el señor Lovecraft. Eso no lo sabía, cuéntalo, cuenta, yo no lo sabía. No, es como chisme de secundaria, pero no se soportaban. Creo que Hermes sabe más que eso. Hermes habla. No sabía que se llevaran mal, yo creo que se llevaban bien. No, de hecho, era como esa competitividad y no sé si el señor Poe tenía como que ciertos conflictos de brillar mucho y que lo miraran a él, y pues en sus buenos tiempos no lo miraban tanto, y el señor Lovecraft pues sí era más, pues ya sabes, ¿no? Popular. Y no se llevaba. Qué curioso, pues pueden ser celos profesionales ahí, ¿no? Ve como todo. Pura vedette, caray. Pura diva. Erra, ¿tú ibas a decir algo? Sí, pues, de hecho, nuestro estimado Edgar Allan Poe es el punto medio de los románticos, y no solamente de los románticos en América, sino en el continente viejo y en Inglaterra. Muchos ingleses quisieran decir que Lovecraft es un inglés por añadidura, lo cual pues sería restarle puntos a nuestro país del norte, que es de las pocas cosas excepcionales que tiene, porque realmente Lovecraft también tuvo sus influencias, ¿no? Muy fuertes, y muchas fueron obviamente durante su estancia allá. Lord Byron, Percy Bysshe Shelley Samuel Taylor Coleridge, pero influenció a mucha más gente, incluso Lovecraft, ¿no? Aunque él es un poquito posterior, ¿no? Están un poquito desfasados, como en una década o casi dos, pero Lovecraft al final pues tuvo que rendirle pleitesía, ¿no? Todo el simbolismo francés, el surrealismo, y por ende después Baudelaire, Dostoyevsky, Faulkner, Kafka, Lovecraft, Ambrose Bierce, Guy de Maupassant, Thomas Mann, Borges incluso, Clemente Palma, y por ahí ya nombraron incluso a Cortázar, le deben al genio y a la locura de nuestro estimado Edgar Allan Poe. Definitivamente, y sí, ¿no? La monomanía sería un estado ideal de la obsesividad, pero es realmente muy difícil encontrar a monomanos, porque pues generalmente también una de las conductas paralelas es como que la dispersión. Si se tiene una idea fija, en lo que se es disperso es en todo el resto, ¿no? Se es distraído, no se le toma como que atención a las personas, pues a menos que te den una línea, ¿no? Como definitiva para ese tipo de pensamiento en el que siempre, o la idea en el que siempre estás inmerso. En fin, es una personalidad muy alimentada, sí, de las ideas oscuras, pero también lo asombroso es que es una cuestión proyectiva, ¿no? De ver los propios miedos, y una vez que se analizan los propios miedos y los miedos de la gente que tú puedes percibir, pues los plasmas ahí mismo. Así que en esto, ¿no? De poner a veces como el narrador intradiegético al propio subjetivo de un personaje que a veces no está bien definido, ¿no? Porque no sabes si es un personaje como tal a veces, o si es el mismo Edgar Allan Poe el que está como en la línea de la narrativa principal, ¿no? En fin, esos juegos en la diégesis empiezan con él, y antes de él el lenguaje era otro. Y se han leído, que obviamente yo
estoy segurísimo que Hermes Morgano y muchos de los que andan por acá, como Cassandra dice por aquí, ¿no? Que era su Beatriz, estoy totalmente de acuerdo. Pero si lees a Edgar Allan Poe ya como en inglés, verdaderamente tiene una métrica y un sonido totalmente excepcional. Y si te das cuenta, hay un tono irónico que captas en inglés que en las traducciones al español no traspasa. Y solamente a veces hay esta cuestión como terrorífica o esta cuestión a veces absolutamente nostálgica, pero a muy pocos traductores, que no es cosa fácil, también captan su ironía. ¿O no, muchachos? Concuerdo, creo que, o sea, es necesario leerlo en nuestro idioma porque pensamos en español, pero creo que en su idioma, en inglés, le mete muchísima más intención y mucho más miedo, o incluso comedia, porque el señor, a pesar de que todos lo conocemos por ser un escritor de terror, era muy bueno para escribir comedia. Yo creo que, según yo sabía, Hermes traía un cuento medio de los buenos de Edgar Allan Poe, ¿es cierto? Sí, es cierto, y de hecho, bueno, agregando lo que están diciendo, de hecho, leer a Edgar en inglés es muy interesante, sobre todo en los poemas, porque utiliza muchos, palabras del viejo inglés incluso, utiliza como del you, el tú y cosas así que, bueno, cuando entonces en español se pierde esa métrica, y sobre todo utiliza una cosa muy interesante que viene del viejo inglés, del antiguo, que es lo que es la aliteración. Si tú lees un poema de Edgar Allan Poe, ves que está literado, es decir, que se repite así por periodos, las mismas consonantes se repiten muy bien y están como que muy bien marcadas. Digo, eso ya sería cuestión de leer, eso es imposible de traducir al español, por ejemplo, ¿no? Pero por eso hay que darse un tiempo para leerlo en inglés, un poema, ¿no? Y sí, respecto a esto, tengo un cuento aquí que no es muy conocido, que se llama El sistema del Dr. Tarr y el profesor Feather, que no se conoce mucho, pero es muy interesante porque cae precisamente en lo que es la comedia de Edgar Allan Poe. No, o sea, aunque sí es macabro, no nos cae en esa situación de angustia, sino nos hace hasta reír, ¿no? Cuando lo estamos leyendo. ¿De qué se trata este cuento? Se trata de que, bueno, de un señor que anda de vacaciones en Europa, ya saben, ¿no? En Francia. Se le ocurre pasar por un manicomio y bueno, se le da la tentación de entrar al manicomio, ¿no? A ver qué hay o cómo está el manicomio, ¿no? Y con quien él iba, bueno, pues era un señor importante de ahí, entonces lo dejan entrar al manicomio para ver al manicomio cómo se maneja, ¿no? Pero entonces cuando él entra empieza a notar cosas extrañas, ¿no? Como que la gente, supuestamente el director del manicomio le dice que los locos están encerrados, ¿no? Que ahí hay pura gente normal afuera, ¿no? Y cuando van a cenar, ve a un montón de gente que se empieza a comportar de manera muy extraña. Entonces al final del cuento resulta que en realidad los locos habían tomado el control del manicomio y habían encerrado a los doctores, que eran los locos, y que los locos eran los normales. Entonces está muy bien la manera en cómo te lo va manejando y enredando, y termina riéndote al fin y al cabo, ¿no? Y voy a leer un fragmento de cuando él está en la cena con los locos, que él no sabe que están locos, pero que lo empieza a intuir, de que cada persona empieza a describir así lo que supuestamente hacían los locos, ¿no? Pero está interesante, lo voy a leer. Okay. Y bueno, dice así. Estaban en la cena y una señora empieza a hacer algo, ¿no? Y dice: "Oh, Madame Jossieu, era una loca", exclamó. En cambio, en la conducta de Eugene Salsfate había mucho buen sentido. Era una joven muy modesta y muy hermosa, que se había convencido de que la manera ordinaria de vestirse era indecente y trataba de vestirse al revés, vale decir, quedándose fuera de sus ropas y no dentro de ellas. Después de todo, es algo muy fácil de hacer. Basta con empezar así, y luego así, y entonces... ¡Mon Dieu! Mademoiselle Salfeltin, gritaron al unísono una docena de voces. ¿Qué hace usted? Deténgase, es suficiente. Hemos visto perfectamente cómo se hace. Basta. Y bueno, por el estilo, la narración de cada loco con su manía la describe muy bien aquí, ¿no? O sea, hay uno que se cree rana, uno que se cree gallina y cosas así. Entonces está muy interesante este cuento, a mí me gusta mucho porque sale del terror, aunque sigue siendo macabro, pero como que le da otra visión de Edgar, ¿no? Otro estilo literario de escribir.
y nos quita ese freno mental de no, Edgar Allan Poe es de terror, punto. Pues es que la obra que mucha gente tiene en la cabeza cuando les nombras a Poe es El Cuervo, ¿no? Y más por la película tributo que hicieron donde murió, que aparte no tiene nada que ver, ¿no? Que es donde muere un personaje, un actor por ahí, una cosa así. En El Cuervo, que de este niño, ¿cómo se llama? Brandon Lee. Pero sí, nada que ver, o sea, ese cuervo era otra onda, era un asunto más como de venganza, lo que hizo el señor James O'Barr. Pero bueno, se hizo todo un mitote por el hecho de que falleció en la filmación de la película y lo vincularon con el poema y pues bueno, pero nada que ver porque se supone que el cuervo de James O'Barr es un vengador y él viene a matar y a vengarse, y el del poema del cuervo es un cuervo, o más bien es una persona que tiene un miedo irascible y que le echa la culpa al cuervo porque el cuervo sabe decir nunca más, pero no hay nada que ver. Ok, yo quiero compartirles algo que encontré por aquí, que ya tocamos, todos ya tocamos el tema de la esposa, ¿no? De la prima incómoda. Ajá, es que ya sabes que a la prima se le arrima. Sí, por supuesto, y aparte, pues oye, la vemos... pero prima de primer grado. Sí, de hecho, pues Sí. Por ejemplo, lo que comentabas, Borgano, por ejemplo, tengo un texto que habla de todo este episodio con la prima se le arrima, donde dice, quizás el mejor testimonio de la historia de amor entre Edgar Allan Poe y Virginia Clem, o sea, su prima, reside en su obra misma. Annabel Lee, por ejemplo, menciona la trágica muerte de una doncella y el dolor de su amante. Ulalum también es un homenaje a Virginia, al igual que Leonor y El Cuervo, donde un espectro demoníaco tortura a un hombre con aquel implacable nunca más, sentencia que nos deja un sabor irreversible. Pero no solo en la poesía queda reflejado el amor entre Poe y Virginia Clem. El cuento Eleonora narra la historia de un hombre a punto de contraer matrimonio con su prima. La caja oblonga expone el lamento de un hombre tras la muerte de su esposa, mientras lleva su cadáver en un barco. Ligeia, que detalla los estragos de una dilatada enfermedad en el cuerpo y el rostro de una joven hermosa. Muchos otros relatos expresan la tortura mental a la que se sometía a Poe durante el periodo más virulento de la enfermedad de Virginia. Basta leer El corazón del ator, El gato negro, El barril del amontillado, para percibir un ligero distanciamiento entre el poeta y la realidad que le tocaba vivir. Eso es lo que menciona este texto. Lo que yo sabía es que Poe, no sé ni dónde lo leí o si alguien me lo contó, pero, o sea, una leyenda negra por ahí, que Poe no soportaba ver a su prima esposa, pues atacada por la tuberculosis que padeció, porque tenía un color rojo diablo, no dejaba de comer, estaba bastante mal, entonces se rehusó a verla en ese estado hasta que la mujer muere, y hay un pintor que le hace un retrato a esta mujer, y lo que hace Poe es que cuando muere y la entierran y la quiere volver a ver, la tiene que ver a través del retrato que le hace esta persona. Entonces, lo cual es una ironía, porque en vez de verla en realidad cuando tuvo la oportunidad, tiene que ver el retrato mal hecho, además, porque también me parece que el retrato pues era una caricatura pues, casi de mal gusto, y tiene que ver a su prima agonizante a través de un retrato. Esto le da la idea de hacer justamente el cuento del retrato oval. Bueno, hasta ahí. Y para concluir esta intervención, continúa en este texto. Pocos meses antes de morir, presa del alcoholismo y una fuerte adicción a la morfina, Poe tomó el manuscrito de su primer cuento publicado, Metzengerstein, y corrigió una línea que lo había obsesionado tras la muerte de su esposo. Las ediciones posteriores, acaso por respeto, conservaron esta corrección, ya que en el original podía leerse una terrible profecía. Desearía que todo lo que amo pereciese de esta suave enfermedad. Qué fuerte, ¿no? Y qué mal augurio.
hace unos días estábamos platicando Hermes y yo y le digo, me gustaría hablar de los dramas que inspiraron los poemas y los cuentos, y Hermes dijo, ¡toda su vida es un drama! Es que sí, aparte qué chistoso, porque dicen que él, desde que se casó con su prima hasta los 16, no tuvo sexo con ella, ¿no? Pero ya después de los 16, que ya la primita empezó a entrar en la alcoba, pues ya, ¿no? Ya, ni modo de negarle la entrada. Y eso creo que lo narra su primo, justamente, que además trató de que la boda no se celebrara, pero como en ese momento Poe estaba pasando por una bonanza económica interesante, pues no había manera de negárselo, ¿no? Pero qué ironía, ¿no, Hermes? Que haya terminado en la calle, en circunstancias extrañas, con esa adicción al alcohol. Lo vemos en sus imágenes, ¿no? En sus retratos, gracias a la magia del daguerrotipo. Y más adelante a la fotografía, pues ese rostro tan sufrido. Para tener 40 años, digo, el hombre se ve bastante machacado. ¿O qué opinan? Sí, de hecho, bueno, se narran los biógrafos que él empezó con los problemas del alcohol cuando ingresó a la Universidad de Virginia, con los cuates y todo eso. Dicen, creo que Julio Cortázar también lo dice en su biografía, dicen que Poe a la primera copa era un genio lúcido, a la segunda copa ya no podía hablar y en la tercera se volvía totalmente un borracho. O sea, era muy fácil con el alcohol Poe, y precisamente esa facilidad que tenía para embriagarse, obviamente lo llevó al estado de alcoholismo. No, pues bueno, vamos a creer que no es que no me guste ver los defectos del señor Poe, porque lo amo, ¿verdad? Pero no sé si vieron esta película que salió hace como 1 año, 2 años, donde sale no me acuerdo cómo se llama este actor, pero que se llama El Cuervo como tal la película. Y ya le dan como que un final mejor a lo de su alcoholismo, porque se supone que un asesino, disculpen si los voy a spoilerear si no lo han visto, pero ni modo, un asesino en serie lo envenena y él, por salvar la vida de su amada, termina todo mareado y se sienta en una banca y muere. Un final romántico de Hollywood para un romántico de a de veras. No. Pues no sé, pero me gustó que le dieran un poco de decencia, porque durante mucho tiempo lo vieron como el borrachito de la banca. Qué poca. Hasta que llegó el Bukowski, así que no te preocupes. No, yo sé. El borrachito de la banca, valga. No, pues muy buena descripción que acabas de hacer. Es que yo así lo veía, cada vez que me imaginaba a Poe, pues me lo imaginaba tirado en la acera, ¿no? Porque de hecho, porque también está la leyenda negra de su tumba, ¿no? Cuenta. De hecho, tengo aquí unas imágenes, me puse a investigar aquí en su tumba, permítanme se las pongo. Adelante. Esta es la tumba de Edgar Allan Poe. Bueno, es un monumento porque dice Original Burial Place of Edgar Allan Poe, ¿no? Entonces ahí se lo hallaron muerto, y la tumba está en otro lado, pero en esta tumba, como ven, tiene unas rosas. Aquí encontré un texto que dice la misteriosa tumba de Edgar Allan Poe. Entonces dice que hay una tradición que consiste en dejar 3 rosas y media botella de coñac Martel en este lugar cada 19 de enero. Y este rito se llama Poe Toaster, ¿no? Uy, voy a hacer uno. Ok. ¿No? Entonces dice que es el nombre que la prensa sensacionalista le ha dado a una misteriosa persona. En realidad, a un grupo de personas que desde 1949 ofrecen este rito en la tumba de Edgar Allan Poe. Cada 19 de enero, que es su fecha de nacimiento, o sea, la tuya, que ya me imagino el copycat que vas a hacer para meterte media botella de coñac. Oh, por supuesto. ¿No? Consiste en dejar 3 rosas y una botella parcialmente llena de coñac. La otra mitad se derrama en la tumba. Curiosos de toda clase, incluso enviados especiales de la prensa, han intentado capturar este reconocimiento póstumo, pero siempre las fotografías salen difusas y hay descripciones que rayan en lo fantástico. Esto, por supuesto, no está confirmado, ¿no? Se cree que estas rosas es una para su joven esposa Virginia, su suegra María Clem, que fue hermana,
era hermana de su madre. Porque, sí, era su tía. Sí, ¿verdad? Porque ambas llevaban el apellido Poe. Luego, el Poe Toaster derrama media botella de coñac Martel. Además la marca, ¿no? Nadie ha sabido interpretar este matiz del homenaje, o sea, que sea coñac Martel, aunque varias de estas botellas se conservan en el museo de Edgar Allan Poe. Entonces, de hecho, por aquí tengo una imagen donde se ve a una persona haciendo justamente este rito. Es la persona que está dejando estas rosas en la tumba. Y por aquí hay otra de la ominosa botella. ¿Qué les parece? Ya saben qué regalarme en mi cumpleaños, ¿eh? O sea que el hecho de que seas la cuerva galesa no es mera coincidencia. No, tiene todos sus porqueses. Ya estabas predestinada. Sí, algo así. ¿No? Digamos que todo se alineó, que naciera el mismo día, que me volviera darts, que estuviera medio loca y que me gustara escribir, o sea que y aparte los cuervos de Londres, ya saben. Ya como último tema, bueno, como el último párrafo que ponen aquí, es un dato curioso de 2006. Menciona: un grupo de entusiastas intentó interceptar al Poe Toaster, despertando la ira de los buenos vecinos, temerosos de la tradición, los cuales emboscaron a los emboscadores y los retuvieron durante todo el día en la entrada del cementerio, permitiendo que el rito se llevase a cabo en tiempo y forma. O sea, todos los vándalos ahí me los imagino, ¿no? Plantándole cara a los vecinos para hacer su rito, ¿no? Pero justamente es interesante este fenómeno del cumpleaños de Poe, que fue finalmente un escritor. No sé si recuerdan que yo les hice un poco el símil de que Poe para mí era un poco como el Vincent Van Gogh de la literatura, ¿no? O sea, en su momento bien poco, fue valorado muy poco, pero una vez muerto, bueno, sí, el mercado editorial se disparó con la venta de muchísimas de sus novelas, ¿no? Que en realidad son narraciones cortas más que novelas, ¿no? Uh-huh. ¿O tú qué opinas, don Arraez? Yo creo que el delirio de Van Gogh era más tremendo que el de Edgar Allan Poe. Sí, sin duda. Digo, el otro ya prácticamente era esquizofrénico, ¿no? Así es. Y esto era, pues, monomanía. Sí, y bueno, además Van Gogh tenía a su hermano, ¿no? Que era un poco su contención, su punching bag, su mecenas y su doctor. Además, Van Gogh tenía una facilidad para encontrarse a gente que fueran como sus demonios, ¿no? Y el mismo, a diferencia de Edgar Allan Poe, ¿no? Que él en sí, pues, era su propio demonio. Ok. De alguna forma. Sí, ¿quién sigue ahí? No los oigo. Pues no sé si Hermes traiga alguna otra narración que quiera compartir, o tú, Hermes, o tú, Morgano. Hace ratito Cassandra estaba pidiendo, o más bien estaba hablando sobre el corto de Tim Burton que es de Vincent Price. Bueno, más bien estaba hablando de Vincent Price y ya lo asocié yo con el corto de Tim Burton. Y nada más me gustaría dar un pequeño parrafito que me encanta, nada más que lo voy a decir en inglés porque en español no fue como muy divertido, ¿verdad? Okay. Bueno, en español, Ingesu. No, en inglés. Y dice: His thoughts he thought aren't only of ghoulish crimes. He likes the pain to read the past sum of times. Will other kids read books like Go Jane Go? Vincent's favorite author is Edgar Allan Poe. Algo así como: mientras otros niños leían libros como Corre Jane Go, Vincent prefería leer a Edgar Allan Poe. Ay, qué bonito. Es que muy musical, ¿no? Su narrativa es muy musical, me gustó mucho cómo suena. ¿Puedes repetirlo? ¿Otra vez? Ok. Again and again. Está bien, perdónenme mi Spanglish. His thoughts aren't only of ghoulish crimes. He likes the pain and read to pass some of the times. While other kids read other books like Go Jane Go, Vincent's favorite author is Edgar Allan Poe.
Ah, qué bonito. Sí, suena muy Se me olvida la musicazo. traba ahí, disculpen. La métrica de Poe es pues suena bastante bien, ¿no? ¿Qué opinas, Hermes? Sí, de hecho es interesante, y hay un videito en YouTube, ¿no? De cómo sale y el monito y leyendo todo, y como es una mini vida de Edgar Allan Poe ahí en caricatura de este cuate, muy bueno. También hay un homenaje en Los Simpson, ¿no? Hay un episodio donde Lisa narra El Cuervo y todos los personajes se vuelven parte de alguna novela o de alguna narración de Edgar Allan Poe. ¿Sí vieron ese capítulo? Claro que sí, y es muy bueno. ¿Cuál? Es un episodio de Los Simpson donde Lisa empieza a narrar el Cuervo y se mete un cuervo como a una biblioteca y está Bart. Entonces entre Bart... Es Bart el Cuervo, y en lugar de decir Bart nunca es el más, cuervo. se dice vete al diablo. Ok. Es muy bueno, pero ¿saben qué? ¿Cuál es el mejor? Creo que ¿vieron alguna vez la caricatura de Beetlejuice? La caricatura no. Sí. Ah, bueno, hay una caricatura de Beetlejuice que salió casi despuesito de la película, y esa sí estaba bien fumada, y se supone que también hacen El Cuervo, pero es como una especie de episodio con todos los cuentos en específico, y El Cuervo era más como una guacamaya o una cosa así, y digamos que el poema era como en soul o una especie de jazz muy suavecito, y cantaba y nada más decía, y el cuervo dijo, nunca más, y seguían tocando los tamborcitos, y o sea, muy muy bonito, realmente. Si pueden, búsquenlo en YouTube, creo que debe estar ahí, nada más que no está en español, el episodio de Beetlejuice de Edgar Allan Poe. Ok. Muy picnic, ¿no? Mándeme. Como muy picnic. Ándale, algo así. Beatnik de literatura de los 40, 50. Exacto. Y el movimiento... Exactamente así. Es que te entendí, picnic. Yo Picnic, les iba a sí. decir como lectura de los 50, pero ya me perdí. No, está bien, sí, tienes toda la razón, suena un poco eso. Y bueno, a mí me gustaría compartirles un poco mi narración preferida de Poe, que fue la que me desquició en algún momento de mi vida, que es esta parte del gato negro, donde dice: señores, dije por último, cuando los agentes subían la escalera, es para mí una gran satisfacción haber desvanecido sus sospechas. Deseo a todos ustedes una buena salud y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, señores, tienen ustedes aquí una casa construida. Apenas sabía lo que hablaba, en mi furioso deseo de decir algo con aire deliberado. Puedo asegurar que esta es una casa excelentemente construida. Estos muros, ¿se van ustedes, señores? Estos muros están construidos con una gran solidez. Entonces, por una fanfarronada frenética, golpeé con fuerza, con un bastón que tenía en la mano en ese momento, precisamente sobre la pared del tabique tras el cual yacía la esposa de mi corazón. ¡Ah! Que por lo menos Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio. Apenas húbose hundido en el silencio el eco de mis golpes, me respondió una voz desde el fondo de la tumba. Era primero una queja, velada y encontrada como el sollozo de un niño. Después, y enseguida, se hinchó en un prolongado, sonoro y continuo, completamente anormal e inhumano, un alarido, un aullido, mitad horror, mitad triunfo, como solamente puede brotar del infierno. Horrible armonía que sugiere al unísono que las gargantas de los condenados en sus torturas y de los demonios que gozaban en la condenación. Sería una locura expresaros mis sentimientos. Me sentí desfallecer y, tambaleándome, caí contra la pared opuesta. Durante un instante detuviéronse en los escalones los agentes. El terror los había dejado atónitos. Un momento después, 12 brazos robustos atacaron la pared, que cayó a tierra de un golpe. El cadáver, muy desfigurado ya y cubierto de sangre coagulada, apareció, rígido, a los ojos de los circundantes. Sobre su cabeza, con las rojas fauces dilatadas y llameando el único ojo, se posaba el odioso animal, cuya astucia me llevó al asesinato y cuya reveladora voz me entregaba al verdugo. Yo había emparedado al monstruo en la tumba. Y así concluye la narración favorita, mi narración favorita de Poe.
¿Qué opinan? Fantástico, ¿no? De hecho, había un poeta francés que era muy fan de Poe y decía que era un dios intelectual. Para la enciclopedia británica, fíjate, para la enciclopedia británica decía que era el único americano que tenía en su métrica una virtud musical y un idealismo de su poesía. A lo que el mismo Poe, en algún momento de la vida, en una de sus cartas, o una de las cartas que se le achacan a él, dejó escrito: mi vida ha sido capricho, impulso, pasión, anhelo de la soledad, mofa de las cosas de este mundo, pero sobre todo un honesto deseo de futuro. Ah, qué nostalgia de Poe. Qué melancólico es, ¿no? ¿Les parece? Tiene ese aire de... Digo, no es derrota, no es fracaso, es algo más allá de ello, ¿no? Es un sentimiento muy peculiar. Me recuerda... Es un hilo, ¿no? Sí, fíjate, me recuerda a una novela de Milán Kundera que se llama Litost, donde Kundera hace un cuento para definir ese sentimiento, porque como dice que no hay una traducción para ese sentimiento, entonces hace una historia, y ya al final de la historia, cuando la terminas de leer, entiendes cómo se sintió el personaje y dices, ay güey, sentí Litost, ¿no? Litost, ok. Y ahorita pues me suena mucho esto que transmite Edgar Allan Poe a esa novela de Kundera, ¿no? Este sentimiento innombrable, que es una mezcla entre melancolía, entre anhelo, entre buenos deseos, entre qué sé yo. Yo se llamo morbidez bucólica. es muy acertado además, ¿no? Porque tiene algo de Virgilio, ¿no? Y de Dante y de toda esta tradición también, y un poco directa o indirectamente. Y además, pues, el anhelo, ¿no? Que siempre quiso tener su propio periódico. Él hasta había tenido ya un nombre para su periódico, creo que se llamaba Estilos o Estilo, algo así. Y pues al final de cuentas, los horrores no los presenció en la guerra, porque le tocó ser jefe de artillería, o sea que su chamba era más bien cargar las armas. Y le fue bien en el ejército, le dieron buen trato, lo promocionaron, etcétera. Escribió ahí o más bien fue cuando se atrevió y cuando compiló sus primeros poemas, que tienen una métrica así muy limpia, ¿no? Y que incluso él mismo, cuando se prologa, pide disculpas porque los considera como muy simples, ¿no? En esta colección que se llama Tamerlane y otros cuentos, o otros poemas, perdón. Y ahí solamente firma porque hasta tenía pena, ¿no? Y un poco miedo por el padrastro, que nunca le gustó esta afición literaria del buen Edgar. Y él se usó varios seudónimos, ¿no? Algunas veces se puso Henri Le Renet, así muy francés, y otras veces solamente se puso el bostoniano, ¿no? Haciendo una burla de que él no había nacido ahí en el sur, sino solamente crecido, etcétera. Pues sí, y qué curioso esta relación de la cual hablas con el padrastro. Hay un poemita muy pequeño de Edgar Allan Poe que me gustaría compartirles, que se llama ¿Deseas que te amen? Y yo creo que resume pues también un poco esta historia de vida. Y dice así: ¿deseas que te amen? Nunca pierdas entonces el rumbo de tu corazón. Solo aquello que eres has de ser, y aquello que simulas jamás serás. Así, en el mundo, tu modo sutil, tu gracia, tu bellísimo ser serán objeto de elogio sin fin, y el amor no será más que un sencillo deber. Cortito, pero bonito, ¿no? Wow. Hermes, estás muy callado.
Es que ahí estoy escuchando y aparte aquí que la Morganu que ya se salió y que no puede entrar y tiene ahí problemas técnicos. Ah, perdón, yo por andar viendo aquí el panel de control no he visto ni el chat ni esto, pero a ver, déjame ver. Ah, ok, ya vi, díganle a Ale. A ver, ahorita la vuelvo a meter, permítanme. Y bueno, pues, hablando también un poco de su padre, de que también fue otra tragedia y otro drama con su padrastro, bueno, que en realidad nunca lo adoptó, que bueno, su padrastro al final, bueno, él era el empresario y al final tenía mucho dinero, ¿no? Y bueno, cuando se iba a morir, incluso se peleaban a cada rato, ¿no? Y al final el padrastro lo dejó en la calle, o sea, no le dio ni un centavo a Edgar, ¿no? Cuando él se murió. Entonces es todo también un drama y con su padrastro, con su encuentro del padre. Es otro tema de toda su narrativa, ¿no? Sí, es muy fuerte, ¿no? Y además ahí se juntan las tres grandes razas británicas, ¿no? Por un lado él, irlandés, inglés, y pues el padrastro era totalmente como escocesoide, ¿no? Y ajá, de sí, un genio así. Ya, perdón, se cayó aquí la llamada, quería conectar a Morganu, pero se me fue la llamada. Sí, perdona, Raes, se me cayó la llamada, quise conectar a Morganu. ¿Ya estás por ahí, Morganu? Ya. Ay, esta Perfecto. cosa es bien chafa. Te extrañamos. Ah, yo sé. Oiga, necesito hacer pública una disculpa, por favor, porque creo que Lobus Maximus se enojó conmigo. ¿Por qué? ¿Qué le hiciste a mi amigo Lobus? Porque spoilereé y él no la ha visto y se enojó y quiero pedirle una disculpa. En verdad, Lobus Maximus, me agarra el nervio y se me sale. Ya cuando está afuera no hay cómo regresarlo. Ah, eso sí, es que Lobus no perdona un spoiler, ¿eh? Entonces yo que tú rectificaba y pedía disculpas otra vez. Ya le perdí como 4, pero no me contesta, creo que me odia. No creo que te odie, pero no lo vuelvas a hacer. Está bien, 0 spoilers a partir de hoy. No, está bien. Lobus también es un ávido lector, ¿eh? No escuché, mándeme. Lobus también es un ávido lector. Perdona, Raes, te interrumpí, Raes, perdona. No, está muy bien. Un saludo a Lobus. También un poco esta cuestión de que pues sí, ¿no? Cuando el padrastro muere, pues un poco la fortuna pues muere con él, ¿no? Y eso es un poco también lo que lo arroja a la calle, porque pues sus chambas que tuvo como crítico, ¿no? Literario y como periodista también, ¿no? Aunque lo acercaron más al fenómeno subjetivo de lo humano, pero no le dieron un nivel de vida, digamos que pues oneroso de ninguna forma. Ajá. Se nos está uniendo también por aquí Vic. ¿Andas por ahí, Vic? Ah, es que la veo conectada, pero no la escucho. Y la verdad, pues en ese aspecto yo ignoro un poco cómo habrán sido sus crónicas, ¿no? Si tienen la misma riqueza que sus narrativas en este oficio como periodista, que pues además no es precisamente su lado más famoso, definitivamente. Pero fíjate que ese lado le sirvió para que sus historias tuvieran este lado verosímil, ¿no? Cuando habla en muchas de sus narraciones, pues mete actores como la policía, los vecinos, el entorno social, o sea, siempre te ubica un poco en el contexto histórico donde sitúan las historias, ¿no? Eso sí, definitivamente. Uh-huh, sí. Es un contextualizador. Y hace rato decían que es una cuestión de que te narra muy bien y te precisa las circunstancias, los olores y todo, pero tampoco sin llegar al abizarramiento, ¿no? Que puede tener un Calvert Taylor o otros que de repente
se pachequean demasiado y empiezan a hacer demasiadas descripciones, tantas que te perdiste de la trama. Y no, O ¿verdad? te tienes que regresar un capítulo antes a ver qué era. Exacto. ¿Y qué me, Don Taylor, ¿Y qué me dices de Lovecraft, que hasta se inventó un color caído del cielo? qué Ah, sí. maravilla. Esa es la pachequez absoluta, ¿no? Bueno, pero con todo y su pacheque se le respeta al hombre. No, claro, si yo soy fan de Lovecraft. Ah, sí. Lo sabemos, Ale. Pero definitivamente Poe, pues es toda la influencia, incluso esta parte periodística que sacaste a la luz, Arraez. Por ejemplo, es algo que va a ser más tarde Lovecraft. Él va a construir muchas de sus historias en base a periodistas que estaban haciendo algo y van a dar cuenta de algún hecho que resulta extraordinario, ¿no? E inclusive por ahí en algunas narraciones de Baudelaire también acusa mucho el contexto histórico de su época. Y en algunos pasajes pues suena muy paralelo a Edgar Allan Poe, sea porque fueron contemporáneos o porque yo no sé si uno haya leído a otro, fíjate, en una época donde el máximo avance intercontinental era el telégrafo. No sé cómo haya estado esa cuestión del desfase entre un escritor cuya obra cuántos años tardaba en llegar al otro lado. Nunca me había puesto a pensar en eso. ¿Ustedes qué opinan? En cuanto hubo un servicio transatlántico óptimo, un libro llegaba, bueno, claro, un libro que ya tuviera cierta peso, ¿no? Pero generalmente no llegaban en forma comercial, ¿no? Iban con las personas que se iban de viaje y después había un cierto comercio de libros y cuando mucho duraba 2 años, o sea, realmente no era tanta la diferencia en la cuestión de las editoriales, pero las editoriales no son los escritores precisamente y siempre pues ellos lo único que él se pudo pagar fueron su antología de poemas primera y eso fue lo único que él pagó de su bolsillo. Todo lo demás pues fue por vía de de las editoriales, ¿no? Tengo una duda, Rez. Gente como Dostoyevsky leyó a Poe, increíble. Eso no lo sabía, Rez. Pero tengo una duda respecto a lo que comentaste. Este compendio de poesía de Poe es aquel donde él se autoprologa y además se pide disculpas. Así es, porque dice que la mayoría de los poemas los escribió antes de los 14 años y al posible lector le pide disculpas. Y déjame decirte que son de una rítmica impecable. ¿Y entonces de qué pide disculpas? ¡Qué bárbaro! Es un sentido de que él tenía esta expectativa de hacer cosas, pues no sé, no sé si alguna vez él se sintió satisfecho con su obra también. Sería importante saberlo. Fíjate qué curioso, como en el mismo caso de Howard, ¿no? Periodistas, un poco descontentos con la vida. Además, no creo que estuviera tan consciente del éxito que pudo dar o tener, porque en sus tiempos, o bueno, más bien mientras estaba todavía de periodista y en columnas y todo esto, no tenía tanta fama. La fama vino mucho después, incluso muchísimos años después de que él falleció, y ahorita es un escritor de culto, sobre todo, yo sé que nos están escuchando nuestros amigos de la revista gótica comercial. Ellos, los góticos, tienen una onda de ver al maestro Poe como el mejor, como el único que sabe reflejar las emociones obscuras y este tipo de cosas. Entonces imagínense qué fuerte ha de haber sido para él haber escrito algo y no saber que pudo haber trascendido tanto. Que no es nada raro en la historia de la literatura, definitivamente. Algo así, pero hubo unos que sí supieron que se iban a regodear en sus cosas, cochinos. Pues un escritor necesario, un escritor imprescindible definitivamente, porque una vez que tú lees a Poe, ya es una de esas figuras que guardas en tu vida como para decir, está ahí, o sea, se vuelve parte de tu banco de datos, ¿no? Ey.
ubicas rápidamente cualquier cuento de él o cualquier poema y en automático. O hasta cualquier guiño, ¿no? En estas películas hollywoodenses de miedo, misterio, donde utilizan X elemento, ¿no? La loca de la casa embrujada, dices, esto es de la casa de Usher, ¿no? El asesino serial de tal, pues esto, así, ¿no? Entonces, hasta entiendes esos guiños, ¿no? Y hay algo también aquí muy importante, ¿no? Que como decía Cassandra por aquí, no solamente es la literatura de horror o la literatura psicologizante, sino también la de detectives, ¿no? Y un poquito todavía más prematuramente que Conan Doyle. Así que... pero Conan Doyle todavía disfrutó de las mieles de su éxito, cosa que como ya muy bien dijeron ustedes, Lovecraft, ¿no? Digo, Edgar Allan Poe, ¿no? ¿O sí. no totalmente? Uh-huh. Un favorzote, miren, yo por aspectos de recursos de la máquina ahorita no puedo ver el chat, pero hay comentarios respecto a lo que estamos comentando para ir cerrando este programa, pero para ver si alguien más opinó alrededor de este tema. Mira, a ver, espera. No, todos están diciendo que Lobus no me odia, entonces no creo que haya preguntas. Bueno, Cassandra aquí quiere aclarar que ella no habló del corto de Vincent Price, sino de Vincent Price leyendo The Raven. Cuervo. Sí, discúlpame, y Cass, pues fuera de un amor aquí ya totalmente obvio, pues parece que nada más. Okay, es que Leti y yo nos estamos mandando guiños amorosos porque es mi novia, casi mi esposa. Bueno, pero ya les dije que esa mesa de regalos no la pongan en Liverpool, ya se los advertí. Ay, sí. Entonces tú no estás invitado, sale, bye. Además, como va a ser en la playa, yo no. No. Híjole, yo no creo que es en la playa, mejor la vamos a hacer no sé, en Alaska. No, órale. No, pero pues ¿cómo le dices eso a Led? O sea... Le voy a decir que le voy a hacer una figurota de hielo. Puede ser una palapita dark en la playa en Puerto Vallarta. Sí, escuchando a Molotov, ya me imagino el chiringuito. Sí, y bueno, pues ya estamos en tiempo como para que entre el poder de la música. Yo no sé si tengamos la intervención de Pepa. Sé que está ahorita en Marbella y se está cotizando, ¿no? Está por ahí realizando algunos trabajos, pero no sé si haya manera de enlazarla o será para otra ocasión. A ver, déjame le hablo. Pepa, ven. Por lo pronto, Cassandra dice que Julio Verne, en un expreso del futuro, también usa noticias de lo que estaba sucediendo. Adoro esa niña, siempre tiene aportes súper geniales. Pepa. Hola a todos, Quinto Poder, Led, Morgano, Alex, Hermes, todos los que nos escuchan, un beso a todos, ¿cómo están? Me da tanta alegría que habéis preguntado por mí. ¿Qué os quieres? Pepa. ¿Qué pasa, Pepa? Solamente quiero deciros una cosa como siempre, ver bien profundo de ustedes. Vean qué es lo que realmente les da miedo. No le tengan miedo, pero no vayan y se lo cuenten a todos, porque ya ven que vivimos en un mundo de sanguijuelas. No, cállenlo, porque lo pueden usar en contra de ustedes, pero pueden hacer algo muy creativo con ello. Así que por eso, vean primero cuáles son sus miedos. Y ya después, todo será mucho más fácil. Yo quiero deciros que les quiero y que les mando un abrazo. ¡Venga, Pepa! ¡Bravo, Pepa! Vale. Gracias. Gracias por tu intervención, Pepa. Regresa a Raez ya para que despida el programa. Oye, ¿qué dice Led que en un cementerio, no? Ay, no aguanta nada. Led, hazle caso a Pepa. Es que eso va a ser un eclecticismo muy coqueto y muy raro. Pues muy bien, chicos, tenemos que despedir este programa. Oigan, ¿puedo ser la dama de compañía? ¿Y estos pueden ser los damos?
o los anos de compañía? Los... Pepa, que lo que tú quieres es un threesome, joder. Mira No, que yo yo no sé quiero si una hay un orgía. threesome o un fortison o un lo que sea con som. Pero todos con su gorrito de fiesta, que si no, no hay party. Que sin globito no hay fiesta. Joder. Y nada de verruguitas y cosas así, ¿eh? Se ponen el point. Ah. Eso estuvo muy escatológico, No, Pepa. escuché. Pues muy bien, chicos. Tampoco lleguen oliendo a Edgar Allan Poe, ¿eh? Sí, ok. Así como dijo Hermes que era muy fácil con la bebida. Nosotros somos muy fáciles, promiscuos y cosas de ese tipo. ¿Son muy fáciles con el globo? También, ¿por qué no? Pues me parece muy bien, Pepa. Gracias. Led, yo te mando también un abrazo. Me gusta eso de abrazo porque es una mezcla entre abrazo y beso. Es que esa Pepa es una Eso me golosa. lo pegó el Raez. Ay, sí. Ese beso. Es un loquillo, me cae. Ay, yo no le... Bueno, yo sé que ya vamos a cerrar, entonces yo primero, déjenme terminar por favor con una frase del cuervo, díganme que sí. Eso es todo y nada más. Algo así. No es cierto, continúa. Ok, es que Led la está pidiendo y yo tengo que dársela, entonces allá va. Oh, si te la pides y dásela, porque esa mujer... Toda suya. Prophet said, I think not evil. Prophet still a bit of devil. By that heaven up bent above, by the God we both adore. Tell his soul with sorrow laden if, within the distant Aden, in shoal claps and Satan maiden, who the angels name Leonore. Class a rare and radiant maiden, whom the angels name Leonore. Quoth the raven, nevermore. Nevermore. Ay, qué cosa. Nevermore. Eso ya fue como de apocalíptica. Fue el programa del chamuco. Ándale, ahora sí. Muy bien. Hermes, ¿tú quieres concluir con algo? Tradúzcanselos, no sean... Ay, lo puede decir Hermes en español, pues. Todo el mundo se lo sabe, ¿no? Para No muchos creo, es nuevo, no ¿eh? creo, pero Creo. sí estaría bueno que sea en español, pues. Me quedé en profeta, dije, ser En desdicha. castellano. ¿Qué es el profeta? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Me quedé dije el párrafo de profeta, dije, ser desdicha, pájaro, demonio, pero al fin profeta. Pues sí lo estás traduciendo tú. Ay, pues bueno, ok. Profeta dije, ser de desdicha, pájaro demonio, pero al fin profeta. Por el cielo que se extiende sobre nuestras cabezas, por ese Dios que ambos adoramos, di a esa alma llena de dolor, sin el lejano paraíso. ¿Podré abrazar a una santa joven a quien los ángeles llaman Leonor? Abrazar a una preciosa y radiante joven que los ángeles llaman Leonor. Y el cuervo dijo, nunca más. ¡Nunca más! Desde la orilla de la ribera plutónica, toda la noche Ya me acordé. De la Hermes noche traía plutónica. el de solo. Venga, Hermes. Cerramos Hermes. con solo si quieren. Venga. Sí, ¿En solo. español o en inglés? Ah, yo digo Bueno, que en en español, español. porque se vale la pena que lo entiendan y que les duela. Sí. En español. Vamos a leer solo. Desde el momento de mi niñez, no he sido como los otros eran. No he visto lo que los otros veían. No pude desbordar mis pasiones en una fuente trivial y común. De la misma fuente no he tomado mi pesar. No pude despertar mi corazón y la alegría al mismo son. Y todo lo que amé, lo amé en solitario. Entonces, en mi niñez, al amanecer de una tempestuosa vida, fue arrancado de cada profundo rincón del bien y el mal, el misterio que aún hoy me ata. Desde el torrente o desde la fuente, desde el rojo acantilado de la montaña, desde el sol que en torno a mí giraba, en el otoño teñido de dorado, desde el cielo el relámpago, que pasó rozándome volando, desde el trueno y la tormenta, y la nube que forma tomaba,
cuando el resto del cielo era azul, de un demonio ante mí. Solo. Quiero llorar. ¿Esa traducción de quién es? Mía. ¿Tuya, Hermes? Sí. Ah, ok. Muy bien, muy bien. Las traducciones en los libros vienen como que muy adornaditas y luego le cambian 2, 3 cosillas. Es que yo hice pues también la mía y es muy similar. Me gustó bastante. Pues muchísimas gracias, Hermes, por compartirnos esto. ¿Y se les queda algo aún que quieran comentar, chicos? Si no, vamos a darle entrada al poder de la música. Adelante. Rápidamente, nada más para las letras latinoamericanas. Rubén Darío leyó a Edgar Allan Poe. Ah, totalmente. Sus cuentos de vampiros son... y de la muerte se tiene toda la influencia de este señor. Tienes toda la razón. Bueno saber, eso sí no lo sabía. Sí, obviamente hay que ubicarlos en el contexto en que fueron escritos, ¿no? Ahorita pues no te darían mucho miedo, pero en ese momento y en ese contexto, wow, sí tienen ese aire macabro. Incluso... Macabrón. Así es. Incluso en uno de ellos un doctor se casa con la muerte. Es un tema muy, muy peculiar, Rubén Darío. Y bueno, pues muchísimas... Nicaragüense para después, ¿no? Yo creo que sí, valdría la pena. Y pues nada, si están todos de acuerdo, pues vamos a concluir este programilla. Muchísimas gracias a todos por participar. Gracias Hermes, gracias Arraez, gracias Morgano. Perdonen lo accidentado que estuvo. Y pues nos vamos con esto. Fue la caja de cuentos. Este fue Edgar Allan Poe. Lean a Poe. ¿Cuál es, para despedirnos rápidamente, qué lectura recomiendan que no se pueden perder de Edgar Allan Poe? Hermes Arraez. Quien quiera. Pues yo creo que La caída de la casa de Usher a mí me viene a la mente porque la leí primero que nada en una antología, y del otro lado venía Henry James. Me gustó más todavía Edgar Allan Poe, así que yo la recomiendo ampliamente. Morgano. Yo recomiendo, esta no es tan de terror y de hecho es un cuentito bastante chiquito, se llama Los Anteojos, búsquenlo en internet porque no creo que lo tengamos impreso. Se van a reír un ratito, créanme, va a valer la pena. Gracias, Morgano. Hermes. Yo les recomiendo El manuscrito allá en una botella, es una narrativa muy interesante de Poe. Manuscrito en una botella. Sí. Qué interesante. Bueno, pues esto fue la caja de cuentos. Muchísimas gracias. Se quedan con el poder de la música. Y pues nada, nos vemos el siguiente viernes. Bye. Chao, chao, buenas lunas. Blackbird, fly into the light of a dark black night. Singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.